Hello, welcome to the English class number 16. Bienvenidos muchachos, entonces bienvenidos a nuestra clase número 16. El día de hoy, en esta oportunidad, nosotros vamos a aprender lo que son dos auxiliares. Algo que es una parte complementaria del tema que nosotros vimos en el video número 15. ¿Por qué? Porque yo ya te enseñé el presente simple, ¿cierto? Trabajamos ya el presente simple en el video número 15. Aprendimos a hacer oraciones positivas, ¿cierto? Pero no aprendimos a hacer oraciones interrogativas ni oraciones negativas. ¿Por qué? Porque nosotros para estos dos tipos de oraciones, interrogativas y negativas, nosotros trabajamos con dos tipos de auxiliares. Trabajamos con el auxiliar das y también trabajamos con el auxiliar do. Entonces voy a aprender cuándo voy a usar das y cuándo voy a usar do. ¿Qué sería entonces das versus do? Veamos muchachos. Vamos a poner entonces, vamos a escribir aquí muchachos el auxiliar das, ¿ok? Nosotros trabajamos este auxiliar con tres pronombres en específico, lo cual se le conoce, tú también lo conoces, que es el pronombre o los pronombres en tercer persona en singular, que ahí tenemos el pronombre he, el pronombre she y también el pronombre it, ¿ok? Entonces el das lo voy a usar con el he nuevamente, el she y el it. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y el do, tenemos el caso del do. Voy a usar con los cuatro restantes, ¿cierto? ¿Cuáles son? ¿Te acuerdas o no? Tenemos ahí el I, we, you y el they. Con estos cuatro voy a usar el auxiliar do. Do, we, do you, do they. ¿Y cuándo? Te dije que lo voy a usar en oraciones. Estos auxiliares lo voy a usar en oraciones negativas, en oraciones interrogativas y también en short answer. O sea, cuando es una oración interrogativa tengo que darle una respuesta, ¿cierto? En esa respuesta corta que se les llama short answer, también lo voy a usar. ¿Ok? Ahí está, short answer. En respuestas cortas también voy a usar estos auxiliares. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y para ello, muchachos, te invito a que me acompañes por aquí. Vamos a ver las oraciones afirmativas. Ok. Lo que tú ya sabes que habíamos trabajado la clase anterior. Vamos aquí a ver una oración número 1, una oración positiva, number 1. Lo que yo ya te había dicho, que aquí trabajamos con un sujeto, un verbo y un complemento. Ok. El sujeto. Podemos trabajar en este caso con el sujeto o con el pronombre they. El verbo que te puedas acordar, por ejemplo, podríamos decir they wash the car. Ahí está. Ellos lavan el carro, ¿sí o no? Eso entonces nosotros habíamos aprendido en la clase anterior, que a la vez, si yo tuviese que cambiar esta oración a una oración interrogativa, mira, aquí me dice que tiene sujeto, verbo y complemento, ¿cierto? Aquí tiene lo mismo, mira, sujeto, verbo y complemento. Solamente se le está añadiendo algo al inicio, que son los auxiliares. Y es una oración interrogativa. Por eso te decía que nosotros vamos a trabajar los auxiliares en oraciones interrogativas y también en oraciones negativas. ¿Ok? Es entonces como si yo le agregase algo aquí al inicio de la oración. Y para eso, como tengo el do o el das, y yo ya te expliqué por aquí, te decía, en este caso tienes el pronombre they. ¿Dónde es el they? Lo tenemos aquí. ¿Con cuál va a trabajar? Con el do, ¿cierto? Entonces quiere decir que esta oración empezaría así. Do, ¿cuál es el sujeto? They, porque me pide un sujeto. Después del do o el das viene el sujeto. ¿Y cuál es el sujeto? They. Entonces podría decir, do they, el verbo es lavar, wash. Do they wash the car? Do they wash the car? Ahí está. ¿Qué diría mi oración, muchachos? Le tengo que añadir, obviamente, question mark at the end of the sentence. Tengo que agregarle el signo de pregunta al final de la oración para convertirla en pregunta. Tenemos, muchachos, entonces ahí la pregunta número 1. ¿Cierto? ¿Y qué dice? Do they wash the car? ¿Lavan ellos el carro? ¿Cierto? Lavan ellos el carro.
obviamente nosotros tenemos que dar una respuesta positiva o también podría ser negativa, claro que sí. ¿Y cuál sería la respuesta? Mira, decimos entonces, ¿do they wash the car? ¿Lavan ellos el carro? Si mi respuesta es una respuesta positiva, ¿qué sería? Yes, coma, ¿qué dice? Si ellos lo hacen, ¿verdad? Entonces digo yes, they, el mismo auxiliar. Yes, they, el mismo, en este caso, el mismo pronombre y el mismo auxiliar. Yes, they do. Y por lo contrario, si mi respuesta sería negativa, yo tendría que decir no, coma, el mismo pronombre, no, they, pero ya no sería el mismo auxiliar, o sí, también, pero ya le va a añadir una negación. ¿Por qué? Porque ya es una respuesta negativa. No, they, ahí está la negación, el do, más o menos va así, ¿ok? Y te explico en un momento cómo es que hicimos esto de aquí, ¿ya, muchachos? Ok, entonces tendría ahí una primera oración. Vamos a ver con una oración número 2. A ver, vamos por aquí con una oración número 2. Ya trabajé con uno de este grupo, entonces ya sabes cuándo voy a usar el do, ¿cierto? Voy a trabajar con uno de este grupo para aprender cómo usamos o cómo trabajamos con el auxiliar das, ¿ok? Entonces, si no trabajo con estos pronombres, yo podría trabajar con un nombre. Entonces yo en ese nombre yo podría decir, a ver, Marta, ok, Marta, Marta, vamos a ver ahí, Marta go, ¿cierto? Regla de la clase anterior, ¿te acuerdas? ¿Qué pasaba con los verbos que terminan en una vocal O? Tercera persona, aquí mi verbo obviamente no cambió porque con esto no cambiaba, pero aquí es tercera persona. Y con tercera persona, en las oraciones positivas, mis verbos tenían que cambiar, ¿sí o no? Entonces era así, Marta goes, Marta va, ¿a dónde va Marta? Marta goes, for example, to the school. Marta va al colegio. Es mi oración positiva, lo que tú ya prácticamente conoces, ya sabes cómo hacerla, ¿bien? Ahora, ya te dije entonces que al nosotros convertirla esta misma oración a una oración interrogativa, yo le voy a agregar algo al inicio, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué voy a añadir? ¿Qué agrego, muchachos? Te dije que voy a agregar bien el do o le das. Y ya tú sabes cuándo voy a usar el do y das. Porque si dice Marta, ¿cuál de los pronombres es Marta? Tenemos un pronombre para mujeres, ¿sí o no? ¿Cuál es? She. ¿Ok? Entonces, si es she, ¿cuál le corresponde? Das. Quiere decir que mi oración va a empezar con ¿qué aquí, muchachos? Va a empezar con das, correcto. Entonces diría así, this is our sentence number 2. Nuestra oración número 2 entonces empezaría con das porque el pronombre es Marta. Entonces digo, das Marta. Ahí está. Das Marta. Luego, ¿qué dice? Ya tengo el sujeto, muchachos. ¿Qué dice que sigue? El verbo. ¿Cuál es el verbo? Go. Ok. Does Marta go to the school? To the school. ¿Va Marta al colegio? Ok. Me podrías decir ahí de repente, mister, go. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lo cambió? Es por eso, muchachos, y esto te va a pasar en todas las oraciones interrogativas y negativas. Cuando nosotros, aquí, ¿por qué cambió, muchachos? ¿Por qué cambió el verbo? Porque aquí es tercera persona, ¿cierto? En este caso, también obviamente sigue siendo tercera persona, pero el verbo vuelve a su forma original, a su base form. ¿Por qué? Por este de aquí. Por el auxiliar. Este auxiliar hace que mi verbo ya no cambie. O sea, las reglas que yo te expliqué en la clase anterior, en el vídeo número 15, solamente se van a aplicar en oraciones afirmativas. ¿Ok? Porque en las oraciones interrogativas nos estamos dando cuenta que mi verbo ya no cambia. ¿Sí o no? Ok. Ahora, ya sabes cómo responder. Vamos a responder una respuesta afirmativa. ¿Cómo sería? La respuesta afirmativa decíamos que sería sí, yes. Does Marta go to school? ¿Va Marta al colegio? Ok. ¿Yes qué cosa? Marta, ¿sí o no? Sí, Marta lo hace, ¿no? Pero como se le llama short answer, respuesta corta, necesariamente debo reemplazarlo por un pronombre. Y Marta digo ¿qué? Marta es una mujer, ¿cierto? ¿Cuál sería su pronombre?
she. Yes, she. Y el mismo, obviamente el mismo auxiliar. Yes, she does. Ahí está. Yes, she does. Y la respuesta, muchachos, negativa sería no, coma, ya sabes que Marta obviamente she, no she, y sabes que debe ser el auxiliar pero negativo. ¿Cuál es el auxiliar negativo? Sería así, doesn't, ¿ok? Entonces digo yes she does, no she doesn't. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra oración número 2. Vamos a una tercera oración, muchachos, a ver cómo nos va. Una tercera oración con cualquiera, ¿ok? Vamos a trabajar con el you. Trabajamos con el you y digo, a ver, you, un verbo que te acuerdes ahí, por ejemplo, a ver, yo study, ok, porque si estás por aquí siguiendo nuestro contenido, tú estudias inglés, ¿sí o no? Mínimo estudias o si no, de repente pues quieres aprender. Entonces digo, yo study, ¿qué cosa estudias? Obviamente nosotros enseñamos por aquí inglés. Entonces digo, tú estudias inglés, ¿cierto? Yo study English, yo study English. Vamos a ver, al yo convertirlo a una oración interrogativa, decíamos que nosotros le añadimos algo aquí, ¿sí o no? Y le añadimos el signo al final y ya está en pregunta. ¿Qué le vamos a añadir ahí? Ya te acordaste, ¿sí o no? Ya te acordaste, claro, porque ya te dije que va a depender el de aquí. Estos dos va a depender ¿de quién? Del sujeto. Si ahí te están diciendo que van a trabajar con el pronombre you, ¿qué iría aquí, muchachos? ¿Cuál? Ok, el you, Mr. va con do, entonces mi oración sería así. Do you, ok, do you study, ¿qué cosa? English. Do you study English? Ahí está. Do you study English? ¿Estudias inglés? Cerramos el signo de pregunta o question mark. Una oración positiva, perdón, una respuesta positiva, short answer, positive short answer, sería yes, ajá. ¿Cómo se dice, muchachos? You do, ¿sí o no? Claro, porque ¿qué me puede decir, mister? Aquí, a ver, te dice cuenta, dice yes, they es el mismo, do es el mismo, ya está. Entonces aquí te das cuenta igual. Yes, Marta es porque obviamente lo reemplacé por she, das es el mismo. ¿Y qué me vas a decir aquí? Yes, el you lo bajo y ya está. Pero tienes que ponerte en esta situación. Porque me dice, do you study English? ¿Tú estudias inglés? ¿Estudias inglés o no? ¿Qué me dices? Sí, yo lo hago. Esa es la respuesta correcta. Entonces, el pronombre que voy a usar, ¿cuál es? Yes. Yes, I do, ¿sí o no? Yes, I do, sí, yo lo hago. Y la respuesta negativa sería no, I, el mismo auxiliar, pero en negativo. ¿Cuál es en negativo? Ya te dije que sería don't. Y así quedaría, muchachos, entonces, mis oraciones interrogativas. ¿Qué te parece? Creo que no está complicado, ¿sí o no? Está sencillo, muchachos, solamente hay que saber entonces cuándo voy a usar el das y cuándo uso el do. Antes de pasar a las oraciones negativas, muchachos, como ya te diste cuenta, en las respuestas negativas nosotros ya trabajamos de esta manera. Te tengo que explicar de todas maneras. A ver, este das, muchachos, para nosotros trabajar oraciones negativas, este das va así, mira. El das más el not, escúchame. Vamos por aquí, a ver, vamos por aquí. Das más not van a ser igual el doesn't. Así. Eso es lo que formamos nosotros en la respuesta. Es por eso que en la respuesta negativa te decía que trabajamos con doesn't. En negativo, ¿ok? Lo mismo pasa con do. Entonces el do plus not igual don't. Para oraciones negativas. Y quedaría así. ¿Estamos de acuerdo? Do plus not, don't. ¿Ok? En oraciones, ¿qué tipo de oraciones sería ese don't? Este doesn't es negativa y esto obviamente también en oraciones negativas. ¿Ok? Vamos entonces, muchachos, nosotros a trabajar nuestras oraciones negativas.
Venía por acá. A ver, pasen por aquí, pasen por aquí. Tenemos ahí, muchachos, nuestra pequeña fórmula, cómo se van a trabajar las oraciones negativas. A ver, nos pide, muchachos, un sujeto, correcto. Nos pide un do o un das, un not, un verbo y un complemento. Bien, ya está. Miren, muchachos, si me pide un sujeto, el sujeto puede ser cualquiera, por supuesto. Vamos a trabajar ahí, a ver, con Pepe. ¿Qué te parece? Pepe, ahí está. ¿Qué tipo de oración te dije que es? Es una oración negativa, ¿sí o no? Oración número 1, muchachos, Pepe. Después que dice que va, muchachos, el do y el das. Ya te dije cuándo vas a usar do y cuándo vas a usar das, ¿sí o no? Si es Pepe, es he. Es un pronombre para varón, he, porque Pepe es un varón, obviamente. Entonces digo, Pepe, do o das. ¿Qué crees que va ahí, muchachos? Pepe, do o das. Pepe, das. Correcto, porque Pepe tercera persona y el das con tercera persona. Entonces sería así. Pepe, Pepe das. Ahí está. Luego, ¿qué nos pide, muchachos? Me dice que va a ir a la negación. Ok, va a la negación. Pepe does not. Ahí está. Luego, ¿qué va? Va un verbo. Por supuesto que va un verbo. Dice, Pepe does not. A ver, un verbo por ahí, muchachos. Vamos a poner el verbo dance. A ver, el verbo dance. ¿Qué significa dance? Bailar, ¿sí o no? Ok. Tú me puedes decir, Mr. Pepe tercera persona. Y me decía que Pepe tiene que cambiar, perdón, el verbo debe cambiar porque es Pepe tercera persona. Sí, pero ya también te acabo de explicar hace un momento que las reglas gramaticales que nosotros aprendimos en la clase anterior solamente se aplicaba para oraciones positivas. Ya no para oraciones negativas, tampoco para oraciones interrogativas. Quiere decir, como esta es una oración negativa, ya no se aplica ninguna regla. Mi verbo se escribe de esa manera, tal cual. ¿Ok? Listo. Entonces digo, Pepe does not dance salsa. Pepe no baila salsa. ¿Sí o no? Pepe no baila salsa. Listo. Mister, pero usted me acaba de decir que el does más el not pueden formar o podría trabajarlo como doesn't, ¿cierto? Sí, claro. Yo te acabo de explicar eso en el otro lado. Sí, y puede ser así, no hay problema. Mister, ¿quiere decir que lo puedo trabajar de las dos formas? Claro que sí. Ok, lo puedes trabajar como Pepe does not dance salsa o Pepe doesn't dance salsa. You choose. Tú eliges. Ok, las dos están bien. Vamos con una oración número 2. Sujeto, muchachos. A ver, sujeto. Yo podría decir por aquí, my friends. Ahí está. My friends. Mis amigos, tengo mi sujeto, tengo el sujeto. ¿Qué sigue? Uno de los auxiliares, muchachos. Para eso tengo que saber cuál es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto, muchachos, ahí? My friends. ¿Con qué pronombre reemplazo my friends? ¿Sería we? ¿Es plural, sí o no? ¿Sería you? ¿O sería they? ¿Cuál crees? ¿Es el they, sí o no? Claro, ellos. Ok, my friends. Si es they, ¿cuál le corresponde? Por supuesto, ya te acordaste. Es el do, ¿correcto? Ahí está. Después, ¿qué sigue? El not. ¿Sí o no? Porque eso me dice. Después del do o el das, sigue el not. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Después, ¿qué sigue, muchachos? Ahí está. Después del not, me dice que sigue un verbo. Entonces digo, my friends do not. My friends do not. Ahí voy a agregar, a ver, un verbo, muchachos. El verbo work. El verbo work. ¿Qué significa el verbo work? El verbo work significa trabajar. Ok. Entonces digo, my friends do not work. No trabajan ¿cuándo? On Sunday. Ahí está. Mis amigos no trabajan el domingo. Listo. Ahí está mi oración negativa. De la misma manera que el does not, el do not, te expliqué también que se podían juntar y a eso se le llama contraction in negative. ¿Ok? Se pueden contraer dos palabras. En el caso del do sería así. Apóstrofe y lo podemos trabajar de esa manera. Mister, ¿quiere decir que ambas también están bien al igual que en el 1? Por supuesto que sí. Puede decir my friends do not work on Sunday o simplemente my friends don't work on Sunday.
¿Ok? Ambas, por supuesto que son válidas, muchachos. Bien, vamos con una tercera oración. A ver, vamos con una tercera oración. Una oración número 3 por aquí. A ver, yo podría decir por ahí, por ejemplo, Elsa. Ok, Elsa. Si nosotros hablamos de Elsa, ¿qué pronombre es? Porque tienes que saber si es tercera persona para tú pues poder usar el do o el das. Elsa es una mujer. Tercera persona, pronombre she, ¿sí o no? ¿Es tercera persona o no? Sí, entonces ¿cuál es? Viene das ahí. Elsa, das. Pero como ya te dije que podrías trabajarlo simplemente ya no así, sino así, creo que es más fácil. Opinión personal, creo que el dasen es mejor. Entonces quiere decir que simplemente voy a juntar esto con esto de aquí y me voy ahí, lo escribo de esa manera. ¿Listo? Elsa dasen, Elsa no, ¿qué cosa? Un verbo, muchachos, ahí. A ver, Elsa don't play, Elsa no juega o no toca. En este caso vamos a escribir ahí a él. Ahí está, muchachos. Elsa doesn't play. Le agregamos un artículo aquí, ya para que sea algo más específico. The piano. Listo. Entonces digo, Elsa doesn't play the piano. Elsa no toca el piano, ¿sí o no? Listo, muchachos, entonces eso es el tema del día de hoy. Eso es el tema, esa es la clase de repente que faltaba para complementar el presente simple, porque tenía que enseñarte ahí a usar en los auxiliares, se le llama auxiliares, das y el auxiliar do. Entonces ya sabes cuándo vas a usar das y cuándo usas do. Y ya sabes por qué lo trabajamos de esta manera como doesn't y también como don't, porque se contrae el auxiliar más la negación, ¿sí o no? Auxiliar más negación. Y lo vas a usar cuando estos auxiliares. Recuerda que solamente lo vas a usar en oraciones negative, questions and short answer. Y respuestas cortas, ¿cierto? Ok, entonces ahí lo tiene la clase, muchachos. Espero que te haya sido de utilidad el tema y de verdad que sigas apoyando nuestro comentario. Si estás por primera vez viendo nuestro contenido, no dudes en suscribirte, por favor, y darnos, por supuesto, tu apoyo. Ok, that's all for today, my friends. Thank you so much. Bye bye.